La persona que tengo la suerte de poder entrevistar hoy es ya un mito de los negocios digitales. Cuando yo comencé a buscar información hace ya unos 10 años para lo que fue mi primer negocio digital, que fue una e-commerce, solamente encontré su blog con verdadero contenido de calidad sobre cómo funcionan los negocios digitales o el mundo digital, al menos en español. Fran Escipión es ingeniero aeronáutico de formación, pero lleva más de 10 años en el mundo digital formando y acompañando, yo creo que ya a miles de emprendedores. Hola, Fran, muchísimas gracias por estar hoy aquí conmigo. ¿Qué tal, Mónica? Un placer estar contigo en esta entrevista. Y vamos, si me llamas de mito, vamos, no sé si tomármelo como yo soy ya muy mayor, en plan abuelete o lo que sea, pero bueno, siempre da gusto al ego escuchar estas palabras bonitas. Bueno, no muy mayor de edad, pero sí llevas muchísimos años en los negocios digitales. Es que yo juraría que de los primeros, pero Bueno, sí, yo no sé si el pionero, pero uno de los pioneros seguramente. Arranqué en 2010 y la verdad es que no había nadie hablando de infoproductos en aquel entonces. No había nadie también haciendo informes de ingresos y gastos, que esto también, esta rutina es algo que obviamente yo copié de Estados Unidos y la traí en este país, donde la gente lo miró con mucha curiosidad en un país latino con tantos problemas con el dinero y a priori negativos. Alguien que hacía estos informes mensuales tan transparentes era como fresco en aquel entonces. totalmente. Entonces sí, recuerdo aquellos tiempos con mucho cariño. Eran momentos bonitos donde todo estaba por construir y sentía una libertad profunda en lo que estaba haciendo, sí. Y tanto. Pero yo siempre he tenido una duda, no sé si alguna vez lo has contado, pero ¿cómo pasas de ser ingeniero aeronáutico al mundo de los negocios digitales en ese momento, cuando era algo, bueno, que pues esto, que no había nada ni nadie casi en los negocios digitales en español? A ver, yo para mí emprender, esto era mi tercer proyecto. O sea, ya llevaba dos empresas cerradas y de hecho me metí en el mundo startup de las .coms en el año 2000, ¿ok? Ahí buscando financiación en los First Tuesdays y todo esto. Con lo cual no es la primera vez que emprendía y tampoco es la primera vez que emprendía en entornos digitales, porque mi proyecto inicial en el año 2000 era un sitio de comunidad en Internet, con lo cual, bueno, era consecuencia directa de haber cerrado dos negocios y querer seguir emprendiendo. Y yo creo que muchos de los emprendedores, entre comillas, de éxito, tienen que pasar por fases de aprendizajes. Y en mi caso, pues tuve dos negocios, uno que es este proyecto Startup en 2000 y en 2004 monté una agencia de publicidad um, que vendí a mi socio cuando mi mujer me dijo que no íbamos a ser padres de un niño, sino que venían un bundle, un 2 por 1, y en aquel entonces, como el negocio tampoco terminaba de fluir, decidí volver a pasar por una fase de empleo por cuenta ajena. Pero vamos, el gusanillo dentro de mí era más fuerte que todo, el compartir, el querer experimentar los canales digitales. Al final encontré una forma de hacerlo y empezó todo con un blog. Y, o sea, que siempre has tenido como ese gusanillo de emprendedor, o sea, no es algo que surja con lo digital, sino que siempre ha estado en ti. Sí, es algo que llevo yo personalmente aquí dentro, porque en mi familia no hay gente que emprende, pero bueno, yo he salido muy inconformista con las cosas, con lo cual eso de tener un jefe es algo que no se me da bien. Ya, eso lo tenemos en común. ¿Y cómo ha sido el proceso, Fran, desde 2010, o sea, hace 12 años que abres el blog en el mundo digital, hasta llegar a hoy como referente de los negocios digitales? ¿Cómo ha sido el camino para ti? ¿Cómo has ido evolucionando? Sí, hay varias etapas distintas. La primera etapa ha sido la creación del blog como proyecto paralelo. Todavía estaba trabajando por cuenta ajena en aquel entonces, hasta lo que es el momento clave de mi proyecto emprendedor, que es el despido. A mí me despiden volviendo de vacaciones el 1 de agosto de 2012. Nada más llegar, ahí me meten en el despacho del gerente y me anuncian esta bonita noticia y me dejan pocas horas para hacer mi cartón y irme con mis cosas, ¿sabes? Estas cosas que se hacen en el mundo corporativo tan guapas. Sí, muy elegante. Y al final, pues ha sido una decisión correcta para ellos y también, obviamente, para mí, viendo un poco dónde estoy y dónde me encuentro hoy a nivel profesional, obviamente es lo mejor que me ha pasado esta decisión
anticipada. Yo creo que era cuestión de tiempo porque ya el blog estaba funcionando, ya estaba vendiendo cosas y llega un momento en el cuando tienes un proyecto paralelo tienes que ir tomando decisiones porque el cerebro humano no funciona bien repartiendo prioridades, no somos multitask. Aunque nos quieren vender este rollo, somos realmente monotask y cuando quieres ser productivo debes saber cuál es tu proyecto estrella y dedicarle el 80% de tu energía a este único proyecto. Entonces, bueno, la primera fase ha sido esta. Y a partir de ahí, pues cada año, durante 5 o 6 años, el negocio multiplicaba facturación. Llegó un momento en el que tuve que meter algo más de estructura y al principio empecé con freelance, contratados por pocas horas y poco a poco estos freelance ya eran más recurrentes de alguna forma y en 2017 llegaron los primeros empleados. O sea, como ves, ha sido una evolución natural de primero empezar sin nadie, luego meter colaboradores puntuales, expandir las horas hasta más de 20, 30 horas y a partir de ahí dar el salto a contratar gente que trabaja de forma exclusiva conmigo. Y ahí, pues obviamente, metí la pata en absolutamente todo lo que podemos meter la pata. Ah, sí, cuando contrataste, cuando creaste como el equipo propio, ¿cuáles Sí. fueron tus grandes aprendizajes ahí? Bueno, no estaba listo yo para gestionar un equipo. Creo que el gran reto para un proyecto que fluye y crece rápido está en el cambio de mindset del fundador. Una cosa es hacer las cosas tú y trabajar como un campeón. Y yo era un campeón, era un gran campeón, pero obviamente los campeones no están preparados para hacer coaching y trabajar en equipo en muchos casos. Entonces, este desaprendizaje necesario para poder aprender a operar en tu negocio de forma distinta ha sido costoso en mi caso. Entonces, reconozco que, bueno, ahora hago un llamamiento público a todos los freelance que me han sufrido durante tantos años. Obviamente, pues he tenido que aprender y cambiar sobre todo lo que es mi modus operandi, cosas que llevaba años haciendo de forma consistente y además eran las cosas que me habían llevado hasta donde estaba. Y Cuando costaba. de repente, claro, te das cuenta que esto que has hecho pues te va a llevar un poco más alto, pero no mucho más, porque llega el límite el límite físico, ¿no? Del tiempo y la energía que tiene una persona. Cuando empiezas a pensar que es mejor ir acompañado y quitarte del medio, dejar de entrar en las operaciones durante mucho tiempo, haces micromanagement. El problema que han tenido estas personas, a veces la gente se queja de mi jefe es un inútil, no entiende nada. Pues en mi caso era lo contrario. Yo entendía de todo, entendía demasiado, entonces les complicaba la vida para nada. Entonces, bueno, aquí hace falta, digamos, entrar en un punto donde hay equilibrio y que dejes suficiente espacio para que la gente que trabaja para ti vaya creciendo en el proyecto y vaya aportando realmente lo que es su contribución a tu proyecto para llegar mucho más lejos. Entonces, lo más difícil siempre en la vida es desaprender. Pero qué bueno que lo digas porque esto es algo que yo cuando entro en negocios a gestionar equipos, pues es una de las situaciones que más me encuentro, que es que el CEO no suelta de verdad el mando. Entonces, ha contratado gente, freelance o equipo, pero sigue prácticamente ocupándose de todo. Luego trabaja el doble porque además de seguir haciendo lo mismo, está gestionando el trabajo de los otros, controlándolo y es algo muy habitual. Y como tú dices, es un proceso de desaprendizaje fuerte. Pero es que en muchos casos la gente contrata equipo cuando los sistemas no están definidos. Entonces, Total. la base de todo es saber qué tienes que hacer, crear los sistemas que se tienen que operar y a partir de ahí todo es mucho más sencillo. Pero cuando veo a todas estas personas haciendo lanzamientos, ¿qué es un lanzamiento? Es una agitación máxima durante varios meses que al final suele producir resultados o no, pero no sabes lo que funciona. Es lo peor que puede existir para un ingeniero. Un ingeniero tiene un sistema, hay puntos de entrada y hay salidas y te puedes medir lo que es el rendimiento. Ves si la inversión que haces en la entrada del sistema te compensa para los resultados que obtienes. Esto se puede mejorar. ¿Okay? El lanzamiento es un antisistema, es un black box.
caja negra y ahí agitas mucho y haces tantas cosas que obviamente tocas cosas que terminan funcionando. Pero luego cuando haces el análisis, sí, vamos a hacer un post-mortem. Es que no hay nada que analizar porque el cuerpo se ha desintegrado, ya no puedes mirar nada. Entonces, obviamente, el gran problema es que la gente contrata personas cuando no están definidos los procesos y los sistemas, y ahí obviamente lo que estás haciendo es elevar el sufrimiento del emprendedor, porque vas a trabajar 5 veces más. Si no estás preparado y no tienes ningún proceso definido, la gente siempre va a acudir a ti, tu nivel de agobio se dispara. Entonces, todo esto obviamente es un proceso por el que hay que ir, y para mí es siempre mejor tener un sistema que ya funciona, y una vez que tenemos un sistema, crear el equipo alrededor del sistema es liviano, es relativamente sencillo, no hay garantías, siempre puedes equivocarte de personas, pero la base está creada, no estás cuestionando lo que estás haciendo. En la mentalidad del emprendedor existe este pensamiento un poco víctima de si no funciona es porque lo que me enseñan no funciona. Nunca te cuestionas a ti mismo. A priori todo funciona, es cuestión de ponerlo en marcha y a veces vas a necesitar mucho tiempo para hacer funcionar una cosa. Otras veces es muy rápido, identificas lo que falla, lo corriges y estás contento. No siempre se arreglan las cosas rápido. Esto yo creo que es un mensaje importante. Totalmente. Bueno, y todo lo que acabas de decir, estoy totalmente de acuerdo. La base del negocio es crear procesos y sistemas, irles simplificando y mejorando, y en torno a ello vas construyendo o contratando a las personas que necesitan ese sistema, pero no al revés. No, primero contratas y luego vemos cómo nos organizamos. Pero es lo que hacen todos los emprendedores. Ponen Sí, equipo sin sistema y entonces obviamente terminan quemados, diciendo tener un equipo es lo peor que puede pasar. Completamente falso. Pero lo has montado, has construido la casa por el techo y sin fundaciones, obviamente no va a funcionar. Es un aprendizaje, tendrás que reconstruir y volver a construir. Esto a mí me pasó. Dentro de estos 10 años que mencionas, obviamente tuve que pasar por estos procesos antes de cobrar conciencia de lo que yo mismo había generado. Ahora mismo estoy en un proceso de máxima responsabilidad en todo lo que pasa en mi vida. Y obviamente pues creo que también es necesario hacer esta introspección. Es mucho más fácil decir, esta persona no vale, o este sistema que me enseña este tío no vale. Es mucho más cómodo pensar esto, que el fallo está ahí fuera, cuando realmente todo de por sí es válido, los sistemas son neutros y solamente te toca a ti elegir el sistema que corresponde a tu personalidad y tus deseos y ponerlo a funcionar. Y luego ahí entra el tema de la paciencia, que es otro de los grandes flacos. Los emprendedores quieren las cosas ya, para sí. ayer, y además muy mucho, todo de golpe. Bueno, pues la realidad del terreno es algo distinta. Totalmente, pero fíjate, esto que acabas de decir a mí me parece fundamental, el entrar en una actitud de autorresponsabilidad y saber que tú eres el único responsable de tu empresa, de tu vida, y cambia por completo la forma en la que tomas decisiones, cuando sabes que tú eres el origen de todo, para bien y para mal. Y esto también es algo que los emprendedores tenemos que revisar constantemente, en lugar de buscar siempre fuera. Por eso digo que no hay mejor proceso de desarrollo personal que el de montar una empresa. Porque realmente cuando montas una empresa vas a estar confrontado con todos tus demonios internos, sea en tu vida personal como en tu vida profesional. Todo va a surgir ahí porque siempre te estás de alguna forma poniendo en peligro cuando montas un negocio. ¿Okay? Y para mí esto es la mejor aventura humana posible. Por eso me gusta tanto lo que estoy haciendo. Totalmente. Y Fran, ¿ahora qué forma tiene tu empresa? A día de hoy, ¿cómo trabajas? ¿Qué personas tienes en tu equipo? ¿Cómo trabajáis? ¿Cómo es vuestro día a día? Ok. Primero, a nivel de la estructura jurídica, tengo una SL. Okay. Y obviamente es importante porque cuando piensas en tener colaboradores a tiempo completo, la gente va a querer una empresa capaz de cotizar en el país donde viven. Lo digo porque a pesar de vivir en un mundo globalizado en el que si quieres hacerte un trabajador remoto, lo puedes hacer, es una realidad. Aún así hay muchos detalles técnicos sobre la vida práctica de la gente que todavía no se pueden resolver sin tener infraestructura jurídica, en este caso, en mi caso, en España. ¿Okay? Entonces, hay que decirlo, yo creo que está bien tener también pues una estructura montada en España.
para mí ha sido la clave para poder tener empleados. Ahora tenemos pues un equipo pequeño de gente que es empleada para mí. Trabajamos juntos, compartimos la misma visión y estas personas realmente se han apropiado lo que era un proyecto unipersonal hace unos 10 años atrás y lo han hecho suyo. ¿Okay? Y en complemento a este equipo de colaboradores que tengo, en estos momentos son 5 las personas que están contratadas para mí, tiramos también de colaboradores en general. Yo siempre busco freelance recurrentes. No quiero poner y quitar. Esto es, de nuevo, tiene que ver con la mentalidad y lo que estás haciendo. Lo que busco es encontrar las personas correctas que pueden aportar valor durante mucho tiempo en mi negocio y que juntos vayamos creando cosas. Entonces, cuando trabajamos con freelance, es el típico freelance que tiene su cuota mes garantizada, le pagamos 12 meses al año, aunque se va de vacaciones, es una forma, digamos, de atarle. Yo trato de cara a mis empleados y colaboradores de ser el mejor pagador que pueden tener para que de esta forma pues estén contentos de estar con nosotros. No se reduce todo al dinero, pero también el dinero es algo importante, sobre todo si no forma parte de tus preocupaciones. En fin, los buenos profesionales ya están trabajando y bueno, algunos pueden tener ganas de captar más clientes, pero otros lo único que quieren son buenos clientes. O sea, contemplan añadir un cliente más siempre y cuando no sea un cliente donde no hay procesos, no hay que sea un caos permanente, no hay nada planificado y obviamente esto es, ok, puedo ganar dinero, pero esto es un caos, al final estoy perdiendo tiempo y la energía no es la correcta, no quiero. Totalmente. Y ¿Okay? estas 5 personas que están más cerca de ti, Fran, ¿cuáles son sus responsabilidades o de qué se encargan dentro de la empresa? Sí. Tengo ahora mismo pues alguien que sería un funnel trafficker, ¿okay? Que hace las actividades técnicas de gestionar las campañas y los funnels. Tengo a alguien encargado del copy, ¿okay? Y que junto con estas 2 personas tenemos aquí un polo que está trabajando lo que es el funnel. Tengo a alguien en el back office, ¿okay? Tengo a alguien para el closing de venta y alguien que es responsable de training. Esto es lo que es la primera línea que tengo alrededor mío. Y todos trabajan con un sistema de procesos y sistemas totalmente revisado y en torno a ello trabajan en el día a día. No hay lanzamientos en mi organización, apenas hay campañas. Hacemos campañas de vez en cuando sentimos que bueno, hay un déficit de ventas que tenemos que recuperar para llegar a los objetivos marcados anualmente, pero intentamos no trabajar con campañas porque esto nos da mejor vida y que en fin los buenos negocios son los que funcionan sin que tengas que agitarte mucho, sin que el fundador tenga que idear muchas cosas y sin que los colaboradores tengan que desgastarse mucho para llegar a los resultados. Entonces, no siempre es fácil, pero si puedo elegir, siempre voy a trabajar con un sistema evergreen. Entonces, ahora mismo tenemos 3 sistemas en marcha. Tenemos un sistema de un webinar automatizado para los recursos para captar clientes más novatos. ¿Okay? Lo que vendemos en Lifestyle al Cuadrado es un training de crear tu negocio online y captar tus primeros clientes. Y esto se vende con un webinar automatizado. Es un sistema que nos permite pues, tener definido una serie de automatizaciones, una serie de cuadros de mandos, una serie de métricas y en función de lo que necesitamos, pues, tenemos el control del botón de intensidad y podemos meter más o menos. Luego hay otro sistema que se basa en un funnel de la llamada que ejecutamos en la Transformateca, que es, digamos, la marca que tenemos para proyectos no novatos, para gente que ya tiene clientes y quiere escalar y poner orden en sus negocios. Y estos son los 2 sistemas principales que operamos. Y a partir de ahí hay un proceso transversal de upgrade de los alumnos de una categoría a otra. El upgrade de lo que es la Transformateca serían las mentorías de élite conmigo, en el que tengo un grupito de proyectos que orbita alrededor mío con un contacto más cercano conmigo. Entonces, en los últimos años la preocupación ha sido reducir, eliminar y simplificar
todo el rato lo que estamos haciendo, tanto en números de productos, en tipos de sistemas que operamos y en los canales asociados en cada uno de estos sistemas. Estamos ahí con un mantra que es el poder del uno. Un problema, una solución, un canal, un sistema, y básicamente cuando todo esto está alineado es ahí donde ocurre la magia y los negocios pueden escalar. Obviamente cuando yo planteo estas cosas a emprendedores se acojonan muy mucho. ¿Ah, sí? Yo estaba emocionada, te iba a decir, hablábamos antes de comenzar la entrevista, que coincido mucho en el objetivo es simplificar procesos, sistemas y hacerlo lo más simple posible. ¿Y por qué se acojonan los Porque tienen el emprendedores? miedo de romper cosas que les han funcionado. Es decir, estas personas, digamos, ya están facturando y algunos ya están haciendo 6 cifras. Entonces, claro, cuando cuestionas el cómo están trabajando, obviamente hay un riesgo de perder algo. Cuando trabajas con novatos no tienes nada que perder, básicamente. Pero cuando eres novato tienes que pasar por una fase que yo llamo el caos creativo. Al principio, cuando tienes que crear algo, es caótico. Y ahí de nada sirve buscar ni sistemas ni cosas. Tienes que tener claridad sobre las 2 o 3 piezas que tienes que tocar, pero tienes que agitarte. Es lo que corresponde, porque sin agitación un negocio no despega. Pero cuando tienes ya proof of concept, cuando tienes ya la prueba de lo que has diseñado que funciona y se vende, ya estamos hablando, ya entramos en una fase de escala y obviamente hay varias etapas en este proceso, pero ya el modo de funcionar es distinto. Entonces, cuando tienes algo que perder y no tienes claro realmente las cosas que producen resultados, ¿okay? Yo recupero mucha gente que viene del mundo de las campañas y los lanzamientos. Entonces, ahí hacia el cambio de chip Agotados, ¿no? es algo que les está costando. Pero luego es lo que dices tú, tienen estas sensaciones, me dicen, Frank, está bien, pero me siento desganado, no estoy alineado con lo que estoy haciendo, no tengo fuerza y tal. ¿Por qué? Por su modus operandi, básicamente por el desgaste de las operaciones tal como ellos lo han diseñado. Totalmente, pero llegas como al agotamiento. Y hablando de agotamiento, algo que siempre he querido preguntarte es cómo te organizas tú, porque yo no sé por qué hace tiempo creo que tú ya hablabas de trabajar menos horas, menos días a la semana incluso, y cómo te organizas a nivel de productividad personal, cómo trabajas tú. Yo hasta las 10:30 estoy haciendo cosas para mí. ¿Qué significa esto? Pues significa muchas cosas distintas, de meditar, hacer deporte, formarme, cosas que básicamente yo sé que a las 10:30 nadie me puede joder el día, básicamente, es imposible. Porque ya he hecho las cosas que estimo necesarias para que yo tenga un día mínimo viable de estar contento. ¿Okay? Entonces, esto es súper importante. Porque claro, el ánimo que tiene el emprendedor se contagia para bien y para mal, entonces si no te cuidas básicamente en las cosas que necesitas para aparecer con la energía correcta, enseguida los problemas se van acumulando. Yo creo que los emprendedores tienen que ser más egoístas con lo que son sus necesidades y más conscientes de que son ellos el motor del proyecto y que esta energía es finita. Me da igual que tengas 20 años y que estés con mucha energía o 40 o 50. Tu energía es finita y lo primero que tienes que hacer es regenerar tu energía. Entonces, el aspecto, digamos, de higiene personal en la vida de los negocios es súper importante. Entonces, hablarse de sueño, de ejercicio, de lo que comes, todo esto es muy importante. Y empiezo por aquí. ¿Okay? A partir de ahí, suelo especializar mis días. ¿Okay? Y en vez de tener una semana de 3 o 4 días en el que no sabía qué hacer con mi tiempo, lo que hago yo es pirarme a tener retiros o viajes. Cuando la humanidad lo permite, ¿okay? Es mi modelo favorito. Yo prefiero trabajar y quizás trabajar 6 días a la semana, no tengo ningún problema con hacer esto, pero luego pirarme 2 semanas y que nadie me llame. ¿Okay? Otra de las cosas que tengo en mi vida es un móvil siempre negro. Esto no hace ruido ni nada. De hecho, la gente que me conoce sabe que si quiere entrar en contacto conmigo en el día, tiene que llamar al fijo de mi casa. Yo tengo un fijo en casa. ¿Por qué? Porque es el que atiendo. Esto por defecto no se atiende nunca, jamás. Y claro, aquí está la clave de la productividad para mucha gente.
Y tanto, y ¿Ok? tanto. Entonces, pues esto es el método que tengo, que es un método donde me cuido mucho, hago las cosas que me hacen sentirme bien primero, luego empiezo con las cosas más importantes y suelo tener días especializados. Los viernes estoy en llamadas de ventas, el jueves en los alumnos y el lunes con el equipo. Y a partir de ahí tengo un buffer de 2 días donde hago las cosas que son necesarias. En muchos casos lo que estoy haciendo es iniciar las cosas para que mi equipo pueda coger estas cosas y producir. Entonces hago bastante producción de contenidos o contenidos de pago o contenidos públicos para que el equipo pueda mover estos temas luego. Entonces el proceso es que yo me centro en la producción en bruto de las cosas y digo, ok, el vídeo está, y ya está. Y de ahí se crea lo que se tiene que crear. Puede ser un post, puede ser un emailing, pueden ser muchas cosas. Trabajo en producir el contenido bruto y escupirlo para que el proceso luego transforme este contenido en algo que salga al mercado. En general, producir cosas no es lo que consume tiempo. Es la revisión, la edición, la publicación, son estas tareas que consumen el 80% del tiempo. Total. Y son estas cosas que no hago. Que lo hacen otros. Fíjate, yo sabía que evidentemente con el tiempo que llevas, pues tenías que tener un método como muy trabajado y que tú además eres un hombre como muy de mirar hacia adentro y crecer, pero no sabía que lo teníamos una forma de ver los negocios y la vida tan parecida. Yo hace años que también me di cuenta, yo trabajaba muchísimas horas porque me encantaba y me encanta mi trabajo, pero era trabajo, esfuerzo, empuje y me di cuenta hace ya años y digo, esto no puede ser y cambié por completo a un montón de horas del día, las dedico a mí, 2 horas de paseo, 1 hora de yoga, 1 hora de meditación, iba a decir coño, y coño, soy mucho más productiva, mucho más que antes que trabajaba el doble de horas. Sí, es que no nos damos cuenta que al final cuando acumulas un montón de horas llega un momento en el que el cerebro no puede procesar más y no eres productivo. Entonces, hay muchas cosas que procrastinamos más de la cuenta, entonces darte cuenta de que estés procrastinando y aportar respuesta rápido está bien, pero luego más allá de 3 o 4 horas al día, ya no puedes ser tan productivo y tan decisivo en lo que estás produciendo. Entonces, también lo que suelo hacer es, como la energía se va consumiendo a lo largo del día, pues dejar las fases de más interacción con la gente al final del día. Donde ahora me estás solicitando para una entrevista, es cómodo para mí, aquí no me estoy poniendo en peligro y no estoy consumiendo demasiadas energías, es escucharte, responderte. Pues también meetings que puedo tener con mi equipo o con alumnos, pues plantearles en un momento en el que estoy más flojo de energía y en el que básicamente puedo gestionar mejor pues esta energía. Sí, uno se tiene que conocer, ¿vale? Y de nuevo, lo que me funciona a mí, a lo mejor no es lo que va a funcionar contigo mismo, pero lo que sí hay reglas universales. Y la regla universal que todos deberían conocer es que menos es más. Pero nos resistimos, porque nos han educado de otra forma, de más trabajo, más esfuerzo, esto te va a llevar al premio. Bueno, sí y no. Porque el esfuerzo forma parte de lo que tienes que hacer para tener un negocio de éxito y no lo cuestiono. ¿Okay? No te voy a vender la idea de Tim Ferriss, que se ha forrado con esta idea, pero realmente yo creo que el esfuerzo lo es, pero llega un momento en el que realmente te das cuenta que menos es más, es real. Y que cuando empiezas a pensar de cómo puedo hacer menos y conseguir mucho más, es mucho más sano. Y básicamente, ¿cómo funciona esto? Creando sistemas y quitándote del medio. Totalmente. Bueno, es que Tienes que estoy empoderar tu equipo todas las semanas de tal forma que ellos pueden hacer más cosas y luego pues eres tú más prescindible y cuando eres más prescindible eres más libre y en fin ya disfrutas más de tu negocio. Menos es más. amén, te iba a decir, amén. Fran, tú que llevas tantos años y has visto los cambios que ha habido en los últimos 11 o 12 años que tú llevas del mercado, ¿cómo has visto y cómo ves ahora el mercado que después de este año y medio de pandemia hemos tenido esta implosión a todos los niveles, de información en redes sociales, de consumo, de nuevas empresas? ¿Cómo lo has vivido tú este año y medio y qué ves en el mercado ahora? Yo no veo grandes cambios. ¿No? No, las figuras visibles han cambiado. Yo no creo. No. Son los mismos. Pero hay mucho más ruido, hay mucho Sí, más... sí.
la gente se agita y esto no va a ser más que subirse. Esto no va a ser más que empeorar. Es ley de vida. El mercado sigue siendo para mí un mercado pequeño y todavía no estamos a la altura que debería estar este mercado. Y si nos comparamos con el mercado americano, yo ahora me atrevo a decir que tenemos 3 décadas de retraso. Seguimos siendo un país de cateto que piensa como un funcionario, emprender no es natural y invertir en ti, en conocimientos tampoco es natural. Siempre están pensando, esto lo puedo encontrar en internet y me va a salir mucho mejor y baratico. Entonces, las cosas no han cambiado. Ok, hay más ruido, hay más agitación, pues como siempre. El año 2020 ha sido un año pletórico para mucha gente. ¿Qué hacen los listillos? Entran a saco, pero ya el mercado se está portando. Entonces, los que entran salen y de forma natural quedan los que realmente piensan a los clientes en el largo plazo y los que siguen aportando valor. Entonces, el nivel de competencia es el que hay hoy, es más concurrido que lo que era hace una década atrás, obviamente. Yo me encontraba bastante solo en algunas ocasiones, ahora esto ya no ocurre. Cada vez la gente lo va a hacer mejor, cada vez las propuestas van a ser más profesionales, pero también con el paso del tiempo cada vez la gente va a aceptar más los precios que son los precios reales de la información que se comparte cuando es buena. La gente se va a educar porque habrán comprado productos malísimos, que es su responsabilidad comprar estos productos. Si no haces ninguna investigación previa y no te informas, obviamente hay gente dispuesto en robarte la cartera. Esto existe, por supuesto. Entonces, pero forma parte del proceso. Es como siempre, tu responsabilidad versus la responsabilidad de los demás. Entonces, que todos nos preparemos porque esto no ha hecho más que empezar, básicamente. Y lo que sí veo es que, bueno, pues te tiene que gustar competir un poco. Y yo sé que esta palabra es, no, From, ¿cómo hablas de competición? Mira, no hay nada más competitivo que el mercado en el que estamos metidos. ¿Ok? Y aquí hay que afrontar la realidad de las cosas. Los que se adaptan sobreviven y los que no desaparecen del mapa. Pero eso es bueno. ¿Ok? Sí, Esto ocurre con todas las empresas y al final pues se quedan los que realmente más valor aportan a largo plazo. Entonces, no sé, yo, ¿sabes? Estoy un poco ajeno a todo esto. Yo he decidido salir de este mundillo y no participar en apenas eventos y cosas porque no estaba alineado con lo que era mi vibración interna en aquel entonces y lo miro desde fuera diciendo que, bueno, desde mi propia responsabilidad, nosotros en mi equipo tenemos que llevar lo que estamos haciendo porque cada vez la gente se lo toma más en serio y lo hace mejor. Y bueno, estamos metidos en estos temas. De cara a lo que son los clientes en estos momentos, yo creo que España ha entrado en una depresión profunda. Debido al COVID, lo único que quiere la gente es irse de vacaciones, creer que el COVID nunca ha existido, volver a vivir lo que no han podido vivir durante un año y medio, y que obviamente esto hace que de aquí a fin de año la situación no va a mejorar. Entonces, que todos se agarren porque vienen curvas. ¿y qué consejo le darías en esta situación que acabamos de pintar a alguien que acaba de llegar al mundo digital, que nunca había emprendido en el digital, y a alguien a los que ya llevamos muchos años? ¿Cuál sería tu consejo para estas dos personas? Empiezo con los últimos porque es mucho más fácil. Céntrate en tus clientes. Ya está. Si captar clientes es complicado, pues vende cosas nuevas a tus clientes. Súper fácil. Y los que no tienen nada, pues es un buen momento para poner a prueba tu concepto y no existe mejor momento que empezar que ahora mismo si has decidido que es tu momento, con lo cual no existe esto del momento perfecto. Yo creo que ahora aunque hayan más competencia, es mucho más fácil ahora porque hemos creado mercado en esta década y la gente ya está algo más acostumbrada. Obviamente el precio a pagar para todo esto es escepticismo. Entonces, pues hay que estar preparado a resolver las objeciones de la gente porque cada vez la gente está más reacia, digamos, en invertir porque piensan que ahí fuera las cosas no funcionan. Yo creo que es un llamamiento a todos a la responsabilidad propia, tanto de los que ofrecemos soluciones como los que compráis soluciones. Todo esto ocurre si realmente nos hacemos responsables cada uno de lo nuestro.
Mi misión es crear un método que funcione y un sistema de soporte que ayude a las personas. Ya está. No puedo ofrecer ninguna garantía porque las garantías están en tus manos. El camino lo tienes que hacer tú. Esto es un viaje. Yo no te voy a llevar a la cumbre. No soy un ascensor ni un teleférico. Aquí tan solo guío a la gente en la montaña, pero subir la montaña es responsabilidad de todos. ¿Okay? Entonces, con estas expectativas más quizás realistas o correctas, no hay ningún problema. Quiero terminar con algo que creo que nunca te he dicho en persona, y es que fuiste la primera persona a la que escuché, o bueno, leí en ese momento hablar sobre el concepto de nómada digital, que ahora pues parece que todo el mundo sabe lo que es ser nómada digital y lo que ello conlleva, la libertad geográfica, pero cuando yo lo leí hace 10 años, a mí me cambió la vida. Gracias, por cierto. Para ti, ser nómada digital, ¿qué significa ahora mismo? Esa idea, ese concepto. Es poder trabajar con una conexión a Internet. Esto no ha cambiado, es la regla base. Cuando eres joven, que tienes 30 años, seguramente lo que quieres es irte a explorar el mundo. Cuando tienes mi edad, 50 años, pues seguramente lo que quieres hacer con el tiempo y la libertad que vas a recuperar puede ser muy distinto, pero in fine, ser nómada digital es responsabilizarte de tu carrera profesional, tomar las riendas de tu carrera profesional, porque obviamente tendrás que moverte para conseguir clientes que te permiten pagar las facturas que tienes cuando viajas por el mundo, cuando te vas a vivir al campo o lo que sea, lo que te corresponde. Entonces, esto es parte de la ecuación y quiero creer que no solamente se tratan de jóvenes estrellas bien preparados que pueden permitirse el lujo de seleccionar sus clientes, sino que detrás de este movimiento haya también un proyecto de vida, el que sea. Ahí cada uno definimos lo que queremos hacer en la vida de forma muy íntima, no me voy a meter con lo que es los proyectos de cada uno, pero es una forma de reinventar tu relación con el trabajo de tal forma que tienes más tiempo para poder construir las cosas importantes en tu vida. Entonces, para mí, obviamente, a mí también me ha cambiado literalmente la vida esto de darme cuenta de que, en fin, hay vida fuera de la empresa por cuenta ajena y que obviamente hay que crear competencias y actualizar tus conocimientos de tal forma que a medida que vas avanzando sigues siendo atractivo en el mercado. Entonces, el nómada digital es alguien que puede conectarse con una conexión a Internet, lo cual le permite básicamente irse hasta Marte. El día en el que la conexión Wi-Fi llegara hasta Marte, pues podemos trabajar, ser unos de los primeros en trabajar desde otro planeta. No hay ninguna razón para que esto no ocurra. ¿Okay? Pero bueno, la idea enseguida cuaja en la gente, pero bueno, que nadie se equivoque. Todas las cosas bonitas en la vida conllevan trabajo y no son tan fácil como pintan a priori. Y tanto. A mí me costó 5 años desde que descubrí el concepto, gracias a ti, y la posibilidad de que esto podría ser real, hasta que construí mi profesión. Todavía no tenía negocio, era profesional, pero conseguí que todos mis proyectos fueran en remoto, conseguí educar a mis clientes, trabajaba en startups en ese momento y conseguir cambiándolo 5 años me costó hasta que yo sentí que era totalmente libre para cerrar la casa que tenía en Madrid y irme por el mundo. Ahora mismo hay mucho más infraestructura para los Sí, remoters o los nómadas digitales, entonces es muy fácil irte hasta Canarias, que se está transformando en un spot donde hay muchos trabajadores en remoto y de hecho la gente que alquila espacios se dan cuenta que el remote worker o el trabajador en remoto es de muchísimo más calidad que, con perdón, el inglés, que viene a emborracharse en su hotel todo pagado ya y que no contribuyó en nada en la economía local. Entonces, oportunidades cada vez hay más, pero obviamente dices 5 años como si fuese mucho trabajo. A escala del cambio de las personas, 5 años yo creo que es un ciclo muy natural. sí, sí, sí. Miras un poco los cambios grandes en tu vida, pues 3 o 5 años es lo que se suele echar a estos proyectos. Entonces, bueno, es un proyecto más. Entonces, tiene que ir con realmente
el cómo quieres vivir tu vida. Yo creo que tenemos mucha suerte de vivir el momento en el que estamos viviendo, porque hace 30 años atrás, tú y yo salíamos carnes de multinacionales y a lo mejor teníamos algo más de dinero en el banco, pero estaríamos seguramente mucho más quemados y disgustados con lo que tenemos. Ahora yo creo que realmente, gracias a Internet, gracias a que los conocimientos se comparten, tenemos acceso a mucha información gratuita, demasiada, y sobre todo tenemos acceso a profesionales que nos pueden acelerar en nuestras metas y esto obviamente para un ser creativo, como creo que eres tú también, como yo, pues es fantástico porque podemos hacer bricolajes digital todo el rato y esto nos hace pues mucho más propenso a crear el futuro que queremos, sea cual sea esta definición y el futuro que quieres diseñarte. Es muy bonito poder crear y alinear lo que son tus pensamientos con tus actos. La congruencia para mí es clave y obviamente es lo que he dicho antes, no hay mejor proyecto de desarrollo personal que el de coger las riendas de tu carrera profesional y crear este proyecto perfecto para ti. Eso sí es un reto. Y Fran, para terminar, ¿con qué tipo de emprendedores trabajas, emprendedores empresarios? ¿Cómo pueden formarse contigo? ¿Cómo pueden encontrarte? Ok, para el tipo de gente que te sigue, la marca que deben tener para llegar en contacto con nosotros es latransformateca.com. Ahí vendemos un programa insignia o signatura que se llama Clientes Premiums bajo demanda, donde enseñamos este funnel para generar mes a mes prospectos cualificados y cerrar clientes con una sesión estratégica. Y pues si hay afinidades y ganas, luego están las mentorías, pero siempre intento asegurarme que las personas que entran en mentorías estén operando los dos sistemas que nosotros operamos. Por ejemplo, cualquier persona que opera lanzamientos pues no es adecuada porque no es la filosofía de lo que estamos haciendo. Yo creo en los sistemas, creo en las métricas, creo en los cuadros de mandos, creo en los procesos, soy un chico analítico, entonces si todo esto está en orden y está en verde para ti, pues será un placer hablar con tus seguidores y tratar de ver si podemos ayudarles a llegar al siguiente nivel, básicamente. Qué bueno. Fran, muchísimas gracias. Ha sido, de verdad, yo tenía muchísimas ganas de charlar contigo así, pero ha sido mucho más de lo que imaginaba charlar contigo. Muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido. De verdad, gracias. Gracias a ti por abrirme tu puerta y obviamente te deseo todo lo mejor en tu proyecto y muchos éxitos sobre todo. Gracias, Fran. Un abrazo. Chao, chao.